Ya comienza Frente al Tablero, el primer programa radial dedicado al ajedrez educativo, pedagógico y terapéutico. Un espacio donde el protagonista será el milenario juego. Historias, anécdotas, información y entrevistas con concursos e invitados. Y todo lo que te puedas imaginar con el ajedrez. Frente al Tablero, conducido por Carlos Hilardo. Auspician Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Agencia de Viajes y Turismo OATD, Cooperativa Agumín de Bragado, Club Argentino de Ajedrez, Restaurant Dobartec en San Telmo, sitio ajedrez21.com, la tienda del ajedrecista, y Ruibal, juegos para la familia. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto saludarlos. Esto es Frente al Tablero, el primer programa radial en la Argentina dedicado al ajedrez educativo. Gente, a nuestros oyentes que nos escuchan por primera vez, les contamos que aquí hablamos de ajedrez educativo por Radio Eco AM 1220. Queremos que el ajedrez ingrese al aula como un método transversal de enseñanza, que el docente se valga del ajedrez no solo para hablar de ciencia, sino también para transmitir valores. Apoyamos el ajedrez educativo porque con él los chicos no compiten, por el contrario conviven, y de esta manera fomentamos que lo más importante es el aprendizaje y no la premiación. Esta es nuestra tercera temporada, por ahora Radio AM Ecomedios 1220. También nos pueden seguir por el streaming de la radio, ecomedios.com, o bajar la aplicación gratuita para el celular por Google Play o Play Store. Bueno, hoy vamos a seguir por la senda del ajedrez educativo, aunque momentáneamente vamos a interrumpir esta serie de entrevistas y reportajes que veníamos charlando con los coordinadores provinciales. Como recuerdan, ya pasamos por San Luis, estuvimos por Salta, por Misiones, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes. Hoy vamos en cambio a hablar aquí en Frente al Tablero con una de las personas más respetadas en el mundo de la psicología aplicada al ajedrez. En este caso se trata, nuestro invitado, un valenciano, Carlos Martínez Piqueras. Entre sus muchos trabajos, además de escritor, conferenciante, Martínez Piqueras es el coordinador del área de psicología de la Federación Valenciana de Ajedrez e integrante del equipo técnico de la Federación Española. Creo que buen ejemplo sería, y creo que no, que vale la pena imitar, de poder tener en una delegación argentina a futuro, en una competencia, contar ya no solo con el capitán, el jefe de la delegación, el entrenador, sino el aporte que puede dar desde la parte psicológica, estimularlo al jugador, motivarlo, trabajar su autoestima con un psicólogo. Porque la psicología influye mucho en el ajedrez, tal vez más que en otros deportes, porque prácticamente es todo psicología. Bueno, es todo psicología y mucho trabajo de la cabeza, como se dice hoy en día, ¿no? El tema del tenis, jugar, definir un partido, cómo está la fuerza mental del jugador que sale a la cancha. Pues son deportes tanto uno como otro individuales, aunque uno sea mucho más físico que el otro, son bastante individuales, ¿sabes? Así que bueno, también hoy vamos a tener algunas anécdotas. ¿Vos tenés preparado algo? Sí, vamos a seguir hablando de los viejos campeones Capablanca y Alequín, una anécdota de cada uno. Bueno, va a ser un buen momento. Con Andrés habíamos preparado algo sobre el tenis y el ajedrez, así que quedará pendiente para el próximo sábado. Y así que bueno, mientras ahora vamos escuchando el primer tema y nos sentamos frente al tablero, te recordamos, papá y mamá, que si el nene juega solamente al ajedrez, no va a aprobar el examen de matemáticas, pero si aprende matemáticas jugando al ajedrez, ese conocimiento, esa emoción de aprender jugando, va a quedar grabada para siempre. Ahora sí, nos sentamos y arrancamos el programa con esta música. ¿Quiere comer sano, bajar su colesterol, la diabetes y la hipertensión? Queen International tiene la solución. Reemplace sus cacerolas de aluminio o teflón por recipientes fabricados en acero quirúrgico. Infórmese en www.queeninternational.com.ar de lunes a viernes de 9 a 17. Telefónicamente llamando al 4392 2468 o 15 5007
2260. OSPAT, la obra social del personal de la actividad del turf, también quiere estar presente junto al ajedrez con otra apuesta saludable para sus afiliados. El ajedrez y OSPAT, una gran jugada. Los sábados a las 10, frente al tablero. Por Radio AM 1220 Ecomedios. Una forma diferente para hablar de ajedrez. Si querés aprender a jugar al ajedrez y estudiar con los mejores, inscribite en la Escuela Deportiva de Ajedrez del Club Obras. Clases en nivel básico, intermedio y avanzado. Instituto Obras Educativo, Avenida del Libertador 7395. Informes al 52 93 6100. Azerbaiyán, la tierra del fuego junto al ajedrez. Más de 15 siglos en los que el milenario juego forma parte de la cultura y costumbres de esa sociedad. Azerbaiyán, cuna del ajedrez. Muy bien, a las 10:11 ponemos en marcha con el primer bloque de Frente al Tablero. Vamos a hablar con Carlos Martínez Piqueras, del signo del zodíaco es de Aries. Tiene 36 años y nació en Valencia. Licenciado en Psicología, se recibió en la Universidad Jaume I en Castellón, especializado en Psicología aplicada al ajedrez y experto en terapia Gestalt, ¿no? Recibió el instituto del mismo nombre en Castellón. Coordinador del área de Psicología de la Federación Valenciana de Ajedrez, así como integrante del equipo técnico de la Federación Española, que era lo que veníamos comentando en el otro bloque. Posee el título de entrenador FIDE y desde el año 2013 asiste a los ajedrecistas españoles que compiten en los campeonatos de Europa y los mundiales, desde los 8 hasta los 18 años, creo. Trabaja como psicólogo en los equipos olímpicos masculino y femeninos españoles de ajedrez. Así que bueno, tiene otras cosas más, también escribe para el portal Chess24, ha realizado unos trabajos junto a María Rodrigo Yanguas, que fue una de las invitadas nuestras el año anterior, y escribió un libro guía para padres y madres y padres de ajedrecistas. Así que bueno, tiene muchísimas cosas interesantes. Les vamos a dar los buenos días para darle las buenas tardes. Hola Carlos, te saluda Carlos Hilardo de Frente al Tablero, me acompaña Enrique Arguiñariz. Muy buenas, Carlos y Enrique. Un saludo desde esta parte del charco. De esta otra parte, ¿no? ¿Y cómo está Valencia? Bien, bien. Bueno, yo estoy en Castellón, que está un poquito más al norte. Ajá. Y aquí no ha pasado el temporal no ha sido tan fuerte como por la parte sur. Ajá. Así es que bien, de momento bien, pero ha hecho bastante destrozos por ahí, por el sur. Ah, mira vos. Y bueno, por igual también se comen ricas paellas por ahí, ¿no? Hombre, por supuestísimo. Aquí yo ahora, en cuanto os deje, aunque serán como cerca de aquí las 4, una cosita así, ¿sí? Me iré seguramente a comer una paella por aquí cerquita. Bueno, se reciben acá envíos, viste, la gente cuando es generosa con Frente al Tablero, nuestros invitados a veces nos hacen algunos envíos, así que bueno. Nunca nos ofendimos, cambio, me enviáis vosotros un asadito y yo os envío la paella si queréis. Bueno. Muy buena. Bueno, Carlos, no era para hablar del tema del chef contigo, sí nos interesa y nos gusta mucho tu trabajo, el reconocimiento que tenés internacional por tu trabajo y tu aporte en la psicología aplicada al ajedrez, pero siempre con nuestros invitados arrancamos el reportaje, la charla, preguntándole cómo nació ese vínculo con el ajedrez, cómo lo descubriste, qué cosas te atraparon del ajedrez cuando lo conociste. Bueno, yo tengo que decir que mi papá fue uno de los fundadores del club de la ciudad donde yo he vivido toda mi vida, que es cerquita de Valencia, Alfafar. Ajá. Y entonces de alguna forma en mi casa siempre se ha respirado un tema del ajedrez, siempre había muchos trofeos por allí, piezas de ajedrez, tableros, mis hermanos jugaban también. Entonces yo más o menos con 4 añitos y medio, 5 añitos, yo aprendí a jugar, pero al poco tiempo desistí. Ajá. Y lo dejé, no sé muy bien por qué, las razones no las recuerdo. Sí. Y fue ya en clase cerca de los 14 años, donde perdí una partida. Estuve jugando con una chica que me gustaba, perdí. Ajá. Y a partir de ahí yo no sé muy bien qué es lo que pasó, pero me dio por empezar a investigar un poquito en el juego. Y desde entonces, desde los 14 años aproximadamente, llevo jugando al ajedrez. Lo tuyo reafirma lo que siempre pensamos, el hombre hace cualquier cosa con tal de conquistar a una mujer, ¿no? Incluso aprender a jugar al ajedrez bien.
pero nunca la conquisté y no llegué a jugar bien al ajedrez, pero el amor por el ajedrez siempre ha perdurado, ¿no? Eso sí que es cierto. Bueno, muy interesante. Bueno, igual no te ha ido nada mal, tenés un elo respetable, le decimos a los oyentes, por ahí que no son especialistas en este tema, un elo de 2.200 y pico de puntos has alcanzado. Tengan en cuenta que un campeón del mundo tiene más de 2.800, lo de Carlos es un escalón más abajo de lo que podría ser un maestro internacional, ¿no? En una escalera previa para llegar hasta gran maestro. Así que, bueno, no te ha ido tan mal. Carlos, una pregunta es, nuestro programa en general aquí hablamos sobre el ajedrez educativo y sé que has realizado algunas charlas, ahí creo en el Club de Ajedrez Villarreal, vos también trabajás para ellos con este tipo de la enseñanza del ajedrez. ¿Cuáles serían para vos los beneficios del ajedrez educativo? ¿Qué nos podés contar? Bueno, el ajedrez, yo lo que entiendo es que si está dentro del ámbito de la educación, lo que tenemos que conseguir es que aportar ciertos valores o ciertas habilidades cognitivas que los chicos se pueden beneficiar con el ajedrez. Entonces, obviamente, se puede trabajar y desarrollar la concentración, se puede trabajar y desarrollar todo lo que tiene que ver con la paciencia de poder enfocar bien la toma de decisiones, ¿no? Que vean todos los elementos que son importantes para decidir. Todo eso puede tener cierta transferencia en el ámbito de la vida diaria. Obviamente esta transferencia todavía no está, digamos, demostrada a nivel científico, hacen muchas investigaciones en cuanto a esto, pero esas dos cosas a mí me parecen fundamentales. Y luego, obviamente, pues toda la parte de superación y de respeto hacia el rival, ¿no? De compañerismo, que en la parte del ajedrez a mí me parece que es fundamental. Yo destacaría esas tres cosas que dentro del ámbito de la educación pues serían fundamentales, ¿no? Uh-huh. ¿Y has visto plasmado este trabajo? Porque sé que en España se ha avanzado bastante con el tema del ajedrez educativo, donde se ha ingresado con mayor fuerza el ajedrez en las escuelas. ¿Qué nos podés contar sobre esto? ¿Qué resultados tenés como comprobados o haber observado que te llamaron la atención en las escuelas de España? Bueno, aquí hay que hacer una pequeña salvedad, y es que, en este país los políticos jamás se ponen de acuerdo en nada. O sea, siempre hay algún tipo de problemática en algo y nunca se acaban de poner de acuerdo en nada. Pero con el ajedrez, con la inclusión del ajedrez en las escuelas, esto se aprobó por unanimidad en el Congreso de los Diputados, ¿no? En todos los políticos estuvieron de acuerdo. Sí. Falta una segunda parte, y es llevar esto de una manera real a las aulas, y hasta ahora, como las competencias son las competencias educativas son de las comunidades, pues hay comunidades que están mucho más desarrolladas y otras no tanto, ¿no? Sí. Yo, por lo que yo conozco, en Cataluña, en Andalucía, hay diferentes comunidades que están trabajando muy bien ya el ajedrez educativo, y los resultados que a mí me llegan por parte de estos compañeros pues son muy positivos, ¿no? Sobre todo que los chicos están aprendiendo diferentes habilidades y diferentes recursos desde un lugar muy lúdico, ¿no? Entonces esto ya de entrada ya les atrapa y les llama mucho la atención, ¿no? Entonces están aprendiendo, por ejemplo, temas de matemáticas, temas de lenguajes, temas de geografía, de historia incluso, pero desde un lugar completamente desde el juego, completamente lúdico, ¿no? Entonces a mí me parece que eso ya, digamos, eso es una potencialidad que hay que trabajar y que hay que seguir desarrollando, ¿no? Entonces, no sé si la pregunta iba por ahí, pero... No, sí, David, o sea que las regiones donde te parece que mejor se está trabajando es en Cataluña y Andalucía. Cataluña y Andalucía son, bueno, ahora mismo en Andalucía, por ejemplo, que está un programa que se llama Aula de Jaque, que lo lleva Manuel Azuaga, están realizando un trabajo extraordinario y han formado a más de 3.000 alumnos, de 13.000 alumnos, si no recuerdo mal. Las cifras son bastante importantes, pero también en Canarias, por ejemplo, están trabajando, en Murcia, si no recuerdo mal, creo que también hay otros programas de ajedrez educativo. Nosotros aquí en la Comunidad Valenciana, que es donde yo estoy, ahora dentro de un mes, el 18 y 19 de octubre, vamos a hacer un congreso internacional de ajedrez educativo y pedagogía, que de hecho vamos a contar con dos compatriotas vuestros, con Alejandro Oliva y Esteban Jaureguizar, que está viviendo en Montevideo. Sí, Jaureguizar, sí. Y bueno, y la idea un poquito es que también toda la comunidad, digamos, la comunidad educativa y también los políticos, la gente responsable de llevar el ajedrez, digamos, dentro de los colegios, pues que se dé cuenta, digamos, de todo el desarrollo que hay, de todos los beneficios que puede aportar a los chicos, ¿no? Entonces, en Valencia, digamos, que ya hemos hecho algunos programas pilotos, pero no acaba de arrancar todavía. Entonces, este congreso, digamos, que es un poquito, buscamos esa visibilidad, ¿no?, del ajedrez.
O sea que todavía en Valencia no te animás a contarnos cuáles pueden ser los resultados que arroja la inclusión del ajedrez en el aula. Todavía no tienen como una medición para decir, notamos que en estas escuelas hubo mejoras en matemáticas o en historia o en lengua. Eso todavía no. Claro, aquí no hay un programa como tal. Yo he trabajado en varios, yo llevo trabajando cerca de 13 o 14 años en diferentes colegios, entonces yo he visto resultados particulares, ¿no?, de algunos de los alumnos. Yo lo que noto es que el ajedrez al principio, ahí se produce una cosa que a mí me parece muy curiosa desde el punto de vista, digamos, de psicólogo. Y es que algunos alumnos que se acercan desde el cero, ¿no?, de manera inicial al ajedrez, pues lo ven como un juego muy complejo, en parte, digamos, aburrido, ¿no? Es un juego en el que solamente se tiene que pensar y no mueves nada durante un montón de tiempo. Entonces, yo lo que noto, que a través de diferentes dinámicas que tienen que ver sobre todo con esta parte lúdica que señalábamos antes, los alumnos consiguen ir superando determinadas barreras y al final crear, obviamente, cierto amor por el juego, pero sobre todo ese afán de superación de ellos mismos, de algo que les parecía completamente difícil, pues de pronto verse que con 2 clases prácticamente ya pueden jugar, claro. Hay diferentes juegos que se pueden jugar desde el minuto 0, pues entonces ese afán de superación, esa autonomía que se le ofrece al alumno, a mí me parece que eso es muy de destacar. Yo lo he visto en cada una de las clases prácticamente que yo he dado. Eso sería una de las cosas que yo destacaría, ¿no? Te hago una consulta, siguiendo el hilo de la primera pregunta, donde me hablabas del estímulo de la memoria, de la concentración, de la toma de decisiones. ¿Qué importancia tiene desarrollar? Obviamente me gustaría que vos lo cuentes, yo tengo mi punto de vista sobre esto, pero ¿cuál sería la importancia de desarrollar la inteligencia emocional? Porque se habla mucho que a través del ajedrez los chicos desarrollan o estimulan su inteligencia emocional. ¿Cuál sería para vos entonces la virtud de desarrollar esta inteligencia? Bueno, es que esto de la inteligencia a lo largo de los años ha ido atravesando diferentes cuestiones, ¿no? Hablaban muchas veces de la inteligencia general que antes se tenía muy en cuenta, y esto viene desde Binet y su la famosa medición del CI, etcétera. Sí. Pero hoy en día, por ejemplo, desde hace ya unos años a esta parte, digamos, en el mundo profesional incluso, o académico, en el profesional sobre todo, perdón, se tiene mucho más en cuenta, digamos, la empatía, diferentes cuestiones que tienen que ver con la inteligencia emocional por encima de la parte de la inteligencia general. Porque obviamente si tú tienes buenas habilidades sociales y tú tienes buena empatía con el otro y digamos que te puedes ganar o puedes entender bien o comprender bien al otro, pues obviamente es muy posible que tengas mucho más éxito que otra persona que sea muy inteligente y que no sepa, digamos, de alguna forma, digamos, pues hablar con el otro, ¿no? O poder ganarse al otro, ¿no? Esta sería un poquito la idea. En el ámbito del ajedrez a mí me parece que hay una segunda cuestión, y es que además se potencia mucho la automirada, ¿no? La autoconciencia que yo digo. Entonces es un juego en el que a través del juego te puedes descubrir, es un espacio maravilloso e infinito en el que puedes ir descubriendo constantemente cosas acerca de ti, una mirada más, digamos, focalizada en poder crecer tú como persona, incluso salvando, digamos, la parte de jugador, ¿no? Por decirlo de alguna manera. No sé si te he respondido, pero sí, Enrique quiere un poco en cuanto a eso. No, muy bien. Enrique quiere agregarte algo. Te hago una pregunta, ya entrando a tu faz de entrenador, psicólogo, entrenador de equipos y de jugadores. ¿Existe el miedo al éxito? ¿Puede ser que algún jugador se paralice cuando esté a punto de lograr el éxito que siempre quiso? Esta pregunta es muy interesante. Yo estuve indagando un poquito acerca del tema y he leído algunos artículos al respecto que hablaban de esto. No sé si está tan estudiado a nivel científico, pero sí que hay una propuesta de estas. Y yo lo que he visto a lo largo de estos años, más o menos eran 8 años de trabajo con diferentes chicos, es que hay un momento en el que sí que es cierto que puede llegar ese miedo, ¿no? O sea, una partida importante, por ejemplo, que si la ganas te puede convertir en campeón de no sé qué historia. Claro, los focos, las miradas, las llamadas, de pronto cómo el entorno empieza a cambiar cuando se está acercando ese momento. Es decir, ahí hay una presión que muchas veces es casi sibilina, ¿no? Es secundaria, no se ve, pero está trabajando. Y entonces eso en el chico sí que podría generar cierto miedo al éxito. Queda un poco raro decir esto, porque obviamente yo no sé, o mi sensación es que el chico no se da cuenta de esto, claro, ¿vale? Pero obviamente sí que puede haber
unos ciertos cambios que el chico ya va percibiendo antes de enfrentarse, por ejemplo, a esa consecución del éxito, ¿no? Escuchándote, uno puede pensar también que hay una especie de mito, ¿no? Un axioma que nos dice, bueno, se aprenden de las derrotas, pero escuchándote parece que uno también tiene que aprender de las victorias. Bueno, a mí eso me parece fundamental. Yo antes, por ejemplo, recuerdo que en algunas de mis charlas hablaba sobre la gestión de la derrota. Hoy en día eso ya lo he quitado y directamente hablo de la gestión del resultado, porque me parece que lo que hay que gestionar no es tanto la derrota, sino la derrota y la victoria, ¿no? Muchas veces la victoria, como es algo muy aceptado socialmente, es algo casi perseguido, es algo que interesa, digamos, pues parece que si ganas, pues lo has hecho todo bien y la gestión posterior de la victoria es correctísima, o del éxito, ¿no? Claro. Y a mí me parece que es muy necesario que también en esos momentos de éxito, en esos momentos de felicidad y de alegría, pues que puedas calmarte, que puedas mirar y que puedas otra vez seguir creando, generando, desarrollando una autoconciencia acerca de lo que sucede, de lo que pasa, y también de esas fortalezas y debilidades que se han demostrado, ¿no? Tanto en la victoria como en la derrota. Todo esto me parece fundamental, ¿no? Bueno, le decimos a nuestros oyentes, si nos están escuchando, quien habla es Carlos Martínez Piqueras, es licenciado en psicología, especializado en la psicología aplicada al ajedrez y experto en terapia gestal, que trabaja como coordinador del área de psicología de la Federación Valenciana de Ajedrez y también en el equipo técnico de la Federación Española. Enrique, vos le querés dejar una pregunta, pero dejamos la pregunta pendiente, vamos a un tema y tenemos que vender 2 avisos y después responde Carlos, ¿te parece? Perfecto. ¿Qué le querías preguntar? Bueno, Carlos, te nombran, bueno, yo sé que sos coach del equipo olímpico de España. Cuando te nombran en esa tarea, ¿cuáles son tus puntos de enfoque? ¿Con qué empezás o cuál es tu plan de trabajo en esa función? Lo dejamos para después de la propaganda, escuchemos un temita breve y ya volvemos, Carlos. Ok. Dale, Macanudo. Agencia de Viajes y Turismo OATD. Pasajes y excursiones nacionales e internacionales, cruceros, paquetes turísticos, lo mejor de Europa, destinos exóticos. OATD, Viamonte 861, teléfono 4322-6915. OATD, la empresa de turismo de todos los ajedrecistas. Desde Bragado, Néstor Alejandro Vives y Cooperativa Agumín. La vivienda social en la provincia de Buenos Aires junto al ajedrez educativo y social. Cooperativa Agumín, la mejor jugada. Muy bien, a las 10:28 seguimos en Frente al Tablero. Estábamos charlando con Carlos Martínez Piquera. Le habíamos dejado pendiente una pregunta que había hecho Enrique, vinculada de cómo prepara, cuál es su plan, su preparación para trabajar en la alta competencia, en este caso con el equipo olímpico español. ¿Lo estás escuchando, Carlos? Sí. ¿Respondo? Sí, cómo no. Pues bueno, a mí cuando me dijeron esto, cuando me dijeron que podía acudir, la idea era ir a una concentración junto con el entrenador, también es bastante conocido por vosotros creo, sí. David Martínez, que es el responsable de Chess24. Sí. Y entonces digamos que en el equipo digamos de trabajo pues estábamos David y yo, él con la parte digamos técnica de preparación de los jugadores y yo con la parte de psicología. El enfoque de trabajo básicamente consistía, por una parte, yo me hago una serie de tablas con todo el tema de los resultados, de porcentajes, de estadísticas, etcétera. Voy midiendo un poquito muchas variables, los juegos en blancas, en negras, las diferentes aperturas, etcétera. Y entonces una parte del trabajo tiene que ver con esto, con comentar con los jugadores de manera grupal diferentes cuestiones que tienen que ver con los resultados, cómo lo ven ellos, si se habían dado cuenta de algunos patrones que se pueden dar, etcétera. Esa es la parte, digamos, grupal. Entonces, a partir de ahí hablamos de muchas cuestiones que tienen que ver con la confianza, con la concentración, con la gestión del tiempo. Y luego, posteriormente, hacemos también sesiones individuales con cada uno de ellos. Estas sesiones individuales están destinadas a trabajar recursos psicológicos para la aplicación en las partidas. Por ejemplo, temas que tienen que ver con la relajación o con aumentar el nivel de activación en un momento determinado. O también, por ejemplo, con la gestión del tiempo que hemos dicho antes, con temas de confianza, etcétera. Pero ahí ya trabajamos de una manera, digamos que lo que hemos visto con el jugador, yo en este caso les ofrezco algunas herramientas o algunas técnicas y el jugador pondrá posteriormente en juego. Entonces,
básicamente estamos alternando el juego, digamos, la parte grupal con la individual y luego mucho contacto con el entrenador. Yo hablo muchísimo, casi a diario, con David Martínez de los jugadores, ¿no? ¿Cómo es la manera de gestionar mejor el tiempo? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué ejercicios puede hacer una persona para ir gestionando mejor su tiempo? Esto es una pregunta compleja porque yo no tengo, digamos, una metodología para decirte, mira, Carlos, haz esto porque así vas a superar completamente tu apuro de tiempo, por ejemplo. Sí. Si la tuviera, ya creo que, que sería maravilloso, ¿no? Que estaría trabajando con todos los jugadores. Sí. Pero sí que a mí me gusta mucho, digamos, que los jugadores anoten cada uno de los tiempos en las planillas. Esto es una parte fundamental. Parece una perogrullada, pero no todo el mundo lo hace. Entonces es fundamental que al principio anoten cada uno de los tiempos y a partir de ahí sacamos diferentes gráficos. Y después lo que hacemos es, yo le pregunto mucho al jugador, hablamos durante muchísimo tiempo, qué es lo que le ha sucedido durante las diferentes tomas de decisiones. Hay muchas veces que los jugadores tienen patrones de pensar mucho tiempo en muchas jugadas seguidas. Eso es un error casi siempre. No puedes estar pensando 8 minutos una jugada, 10 después, 7 después, o sea, de manera seguida, porque al final se te van 45 minutos y digamos que has empleado 45 minutos cuando podías haber empleado 5. Ahí seguramente ya haya detrás parte de inseguridad, de desconfianza, de incluso a lo mejor de agrandar, digamos, lo que está pensando el rival, etcétera. Entonces, todo el rato el trabajo fundamental que yo hago tiene que ver con la autoconciencia del jugador, que se dé cuenta de cuáles son los patrones que hace y a partir de ahí poder dar una solución a esto. Y luego, hay dos cosas fundamentales, y es que las jugadas críticas, hay muchos jugadores que emplean más de 20 minutos muchas veces en varias jugadas. Yo, cuando vas a emplear más de 20 minutos, eso para mí ya es una jugada crítica, es una jugada decisiva que tiene que ver con el resultado de la partida, digamos. Entonces no pueden haber más de 1 o 2 jugadas críticas en una partida. Esta sería una que te lanzo así por no agrandar mucho más en el tiempo, pero eso sería fundamental. No puedes pensar más de 2 veces o una vez, digamos, 20 minutos, ¿no? Acá me están mandando, me alcanza la producción un mensaje, Diego Varela. Le mando un gran saludo a Carlos, se conocieron en Buenos Aires, así que bueno, se acerca algún saludo que está siguiendo la transmisión también para nosotros. Todo lo que decís los va acompañando Enrique Arguiñanís, que obviamente es jugador de ajedrez, él juega en verdad al ajedrez. Como ajedrecista postal te ha ido muy bien, ¿no? Bueno, sí, llegué a ser campeón argentino del viejo ajedrez postal. Pero juega. Postal en serio, con cartas, ¿no? Así que algún día también lo vamos a contar a Carlos. Sí. Carlos, quería aprovechar ahora que también ya nos van quedando las últimas preguntas. Enrique también tenía una para vos, para hacerte para los aficionados, pero antes, sé que trabajaste con María Rodrigo Yanguas en un libro, El rol de los padres y madres en el ajedrez de competición. Y acá se ve mucho este tema con los chicos, el afán de los padres de acompañarlos, los celos. ¿Qué nos podés contar sobre este tema? ¿Cuál es tu visión sobre este tema? Bueno, esto fue algo que María y yo les propusimos, y la federación nos propuso, digamos, de hacer una pequeña guía, porque nos dábamos cuenta que habían muchos papás, muchas mamás que querían ayudar, pero muchas veces no se sabe bien cómo, ¿no? Claro. Ni en el ámbito del deporte y en el ajedrez, que hay una serie de variables que son bastante complejas. Hoy en día, por ejemplo, tienes el módulo en tu pantalla de ajedrez, estás siguiendo una partida de tu hijo y tienes el módulo y parece que tu hijo tenga que hacer las jugadas del módulo, ¿no? Parece que todo el mundo juega de manera sensacional con el módulo delante, ¿no? Sí. Entonces nos encontrábamos muchas veces, yo por ejemplo voy cada año a los campeonatos nacionales de aquí y veía muchas veces que cuando los chicos acababan de jugar y salían, a lo mejor habían perdido una partida difícil, muy complicada, y habían algunos papás que le decían, hombre, pero aquí te daba el módulo +3 de ventaja con esta jugada, ¿cómo no la has hecho? Sí. Esto no sé si allí también aparece, me imagino que sí. Sí, pasa lo mismo. Claro, y entonces, pues motivados un poquito por todo esto, decidimos hacer esta guía, donde básicamente lo que le decimos, digamos, resumiéndolo todo ese librito que hemos escrito en una frase, sería que actúes como papá y no actúes como entrenador ni como juez, ¿no? O sea, tú eres su papá, su mamá, y por lo tanto disfruta de tu hijo plenamente. Cuando acabe la partida no tienes que estar constantemente hablando de ajedrez, le puedes preguntar cómo le ha ido, pero sobre todo, digamos, apóyale, dale cariño, dale amor y hace una cosa distinta también al ajedrez, porque a lo mejor acaba de jugar una partida de 3 o 4 horas, ¿no? Claro, exacto. Bueno, Enrique quería hacer una pregunta sobre los aficionados, sí, ¿no? Sí, quería hacerte una pregunta, ya saliendo del ámbito de jugadores de elite. Un jugador de club, un jugador que juega un torneo abierto como yo, y bueno, aparte de prepararme teóricamente, mirar partidas, descansar bien y todo eso, ¿qué consejo me darías desde tu
profesión para prepararme para una partida? Bueno, o sea, yo no solo trabajo con jugadores de alto rendimiento, digamos, también tengo aficionados y jugadores que están tratando de conseguir normas de maestro internacional, por ejemplo, de gran maestro. Entonces, digamos que estas problemáticas las puedo conocer, o esta realidad la puedo conocer. Básicamente, yo lo que hago siempre es una cosa que es fundamental, y es que trates de adelantarte a lo que va a suceder en la partida. Trates de adelantarte a nivel, sobre todo, psicológico. Hay muchas veces que llegamos a conocer al rival contra el que nos vamos a enfrentar. Por ejemplo, tú puedes conocer que el jugador juega muy rápido, ¿no? Es extremadamente rápido jugando, es una partida lenta, pero sabes que te va a presionar mucho con el tiempo. Bueno, pues entonces lo que yo te recomendaría sería, bueno, trata de emular esto a nivel mental y trata, digamos, de adelantarte a cómo vas a responder ante eso. A irte a la partida constantemente, no te vayas al diálogo interno que seguramente te va a surgir de ya me estaba presionando por tiempo, me está haciendo todas las duras, me estoy quedando apurado de tiempo, etcétera, sino que trates de adelantarte a todo esto y trata de focalizarte constantemente en la posición. Esta sería uno de los temas. Yo trabajo mucho, sobre todo lo que viene a ser los factores distractores dentro de la partida. Entonces, muchas veces los problemas que tiene un jugador tienen que ver con la concentración, con que la concentración se pierde porque se va a uno de esos distractores que tiene que ver con el jugador que tenemos enfrente, con el elo, con el ranking, con el tiempo que nos queda, etcétera. Entonces, la idea sería tratar de evadirnos de esto o tratar de que cuando nos estamos yendo podamos volver otra vez a recuperar el control y a enfocarnos en la partida. No sé si con esta segunda respuesta que das a lo que te había consultado Enrique, nos escribe Mauri Escalante de Perú y pregunta: ¿en qué momento de la partida se produce más el quiebre psicológico según tu visión? ¿Cuál sería tu opinión al respecto? Pues a mí me parece que ahí, hombre, obviamente después de un error es uno de los momentos bastante complicados a nivel mental. Del error me refiero, no un error que pierde, porque si pierde ya pues hay poco que hacer, sino una partida que más o menos tienes controlada o que tienes una buena posición y de pronto cometes un error que te va a hacer quedar peor. No perdido, sino peor. Entonces ahí hay muchos jugadores que psicológicamente les cuesta mucho poder enfocar ese nuevo momento. La tendencia ha cambiado y tú tienes que hacer un cambio también, porque ahora ya no tienes ventaja, sino que tienes que afrontar un momento, digamos, de sufrimiento, ¿no? En el que te va a tocar, digamos, aguantar ahí como puedas y tratar de ofrecer toda la resistencia que puedas. Ese sería uno de los principales momentos que yo veo, y otro tiene que ver cuando el resultado, digamos, ya se está aproximando mucho, ¿no? Cuando, por ejemplo, la victoria se está aproximando mucho, ¿no? Estás ganando, pero el rival no acaba de abandonar, tú la ves muy ganada, pero no abandona, y ese momento también es difícil porque el jugador muchas veces busca o enfoca esto a nivel mental de una manera para acabar, ¿no? Para aniquilar ya al rival. Y entonces eso muchas veces te lleva o te puede llevar a una precipitación y que se escape la ventaja, y etcétera, ¿no? Entonces este momento yo también lo veo bastante importante, ¿no? Dentro de la parte psicológica. La vieja frase, nada más difícil que ganar las partidas ganadas. Correcto, eso es. El que habla es Carlos Martínez Piqueras, psicólogo, para mí todo un crack, aparte de la forma que habla, cómo baja el mensaje, cómo lo hace claro para que no tenés que ser un especialista para entender lo que nos está contando. Él aparte es monitor de ajedrez en colegios obviamente de España, entrenador de ajedrez del club Villarreal, colaboró en el proyecto de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, formador de entrenadores oficiales de ajedrez de la Federación de la Comunidad Valenciana y formador de profesorado en ajedrez educativo en la comunidad también valenciana. Se habló mucho de una conferencia que diste allá por el año 2015 para la Fundación Kasparov, creo que en México, vinculada a la lengua del ajedrez, ¿no? Sí, allí con la Fundación Kasparov estuve varias veces en México y también en España, que vinieron sobre ese año, en 2015 creo que fue, 2016. Y bueno, esta conferencia estaba enmarcada dentro de todo un programa, digamos, donde diferentes ponentes ofrecíamos herramientas que tenían que ver con esa parte transversal de la que habláis. Entonces, en este caso, mi conferencia versaba sobre el lenguaje, cómo trabajar diferentes aspectos del lenguaje y de la comprensión lectora a través del ajedrez, ¿no? Y de cómo potenciaba estos elementos, ¿no? Bueno, Carlos, en verdad un gusto escucharte.
podremos seguir hasta terminar el programa. Nos quedan apenas 20 minutos y podríamos hacerlo también contigo hablando. Ha sido muy importante lo que nos contás, creo que ha sido valioso también para nuestros oyentes. Me gusta la participación de los que nos escriben a través de las redes sociales. Seguramente que hay otros que han tratado de comunicarse por teléfono y no han podido, pero quedan muchos temas más, pero creo que ha sido muy generosa tu participación. ¿Vos aprendiste ahora para el próximo torneo? Sí, ya voy a tener en cuenta algunas cosas que dijo. Bueno, a ver si sube Lelo, nuestro amigo Enrique Arguillariz. Lo necesito. Estupendo. Bueno. Oye, os agradezco muchísimo, Carlos, la posibilidad de participar aquí. Yo a Argentina la llevo casi en el corazón, o sea que para mí es un gusto y cuando deseéis por aquí me encontráis. Bueno, y también cuando vengas aquí un día a Buenos Aires y tenemos la suerte de que vuelvas a pasear, poder participar en nuestro programa ya en vivo, con mayor tiempo y podemos armar algo todavía mucho más completo para presentarlo a nuestros oyentes, algo tan importante como es el ajedrez educativo, pero sobre todo este trabajo psicológico o esta psicología aplicada, en este caso, al ajedrez. Perfecto, eso está más que hecho. Eso sí, habrá que hacer un asadito por medio, ¿eh? Eso no Vos traes la paella y nosotros hacemos el asado. Te mandamos. Me parece bien, trato hecho. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Carlos Martínez Piquera. Grande y enhorabuena por el abrazo programa. Grande. Auspiciaron Frente al Tablero Queen International, OSPAT, la obra social del personal de la actividad del Turf, Club Obras, Ajedrez Azerbaiyán, Agencia de Viajes y Turismo OATD, Cooperativa Agumín de Bragado, Club Argentino de Ajedrez, Restaurante Tobartec en San Telmo, sitio ajedrez21.com, la tienda del ajedrecista, y Ruibal, juegos para la familia.